está diseñado con, con el objetivo de discursar, de analizar y reflexionar acerca de los derechos culturales. Quienes van a participar en este seminario no solamente son doctores o maestras en derecho, sí, pues en derecho, sino también van a participar gestores y gestoras comunitarias, también van a participar educadores interculturales y también van a participar investigadoras de la comunicación desde un eje que tiene que ver con lo académico, pero también desde un eje que tiene que ver con el territorio, el trabajo que se hace realmente en el territorio en cuanto a la comunicación y en cuanto a los derechos culturales, ¿no? Y también tiene que ver o va a haber la perspectiva de agentes culturales que están accionando estos territorios desde lo colectivo o a lo mejor desde el cine, ¿no? Y desde las radios comunitarias. Entonces, tratamos de que las perspectivas fueran diversas y también que las voces que se escucharan fueran diversas. Es decir, que tenemos a personas que son parte de pueblos de originarios como personas que no somos parte de pueblos originarios. Entonces, en ese ámbito, nosotros les invitamos a todos quienes estamos acá a que si son parte de un pueblo originario y si ustedes hablan una lengua diferente al español, pues que hagan uso de ella para que este espacio también se puedan escuchar otras voces, otras sonoridades, otras lenguas, ¿no? Y obviamente les agradeceríamos muchísimo que puedan ofrecernos o compartirnos la interpretación de lo que ustedes están diciendo en su propia lengua. Y pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas las que están acá. Vamos a iniciar con la primera participación. Este es del maestro Víctor. Perdón, antes de iniciar con él, les quería decir, creo que ya les pasaron por parte de la UACM el programa, ¿no? ¿Cuál es el caminar de este seminario? Pero me gustaría puntualizar que se van a tocar con el maestro Víctor en la introducción hacia los derechos culturales y también en perspectiva de los derechos colectivos. Se va a hablar sobre políticas y legislación cultural en una segunda sesión y muy estrictamente, más adelante en el seminario se va a hacer un análisis y reflexión sobre esto que está actualmente, que es la reforma en torno a los derechos de los pueblos originarios. Entonces, esto lo van a hacer otros compañeros facilitadores que van a venir a la sesión, pero les invitamos a todos los que estamos acá a que este espacio sea un espacio seguro donde podamos opinar y donde le llenen al maestro Víctor de preguntas, de comentarios, de opiniones para que entre todos construyamos el conocimiento necesario para poder después accionar desde nuestros campos todo lo que tenga que ver con los derechos culturales, ¿no? En favor, obviamente, de todos quienes estamos en los territorios y en donde sea que estamos ejerciendo y disfrutando de los derechos culturales. Pues ahora sí voy a permitirme leer una breve reseña del maestro Víctor. Y bueno, él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural de la UAM Iztapalapa. Actualmente está cursando una segunda maestría en Patrimonio Cultural de México y también un doctorado en Ciencias Sociales. Esto en la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco. El maestro cuenta con diversos diplomados en temas de patrimonio cultural y material, difusión y divulgación de ciencias sociales y humanidades, además de gestión cultural comunitaria. En 2019 colaboró en el grupo GICTA, el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral en el área laboral. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es decir, la casa de estudios que hoy nos ofrece este espacio, y también en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, así como la Universidad del Valle. En 2020 fue facilitador del programa Misiones por la Diversidad Cultural del Estado de México a cargo de la Secretaría de Cultura Federal del 2019 al 2023. Formó parte del colectivo Raíces del Verso, o sea, nosotros todavía nosotros lo consideramos parte y le agradecemos muchísimo esta participación. Y bueno, ustedes no sé si no conocen Raíces del Verso, pues es un proyecto que dedica a la dinamización de las lenguas originarias a través de proyectos culturales y también algunos otros proyectos como por ejemplo el que nos trae el día de hoy. Actualmente el maestro es parte del colectivo binacional colombo-mexicano Narrativas Bajo Llave, el cual realiza actividades de animación y acompañamiento de procesos comunitarios o colectivos que aportan a la transformación social de su entorno a partir de la experiencia de la narración desde una perspectiva de cultura para la paz.
Y bueno, muchísimas gracias, maestro Víctor. Yo le cedo la palabra y también pues invitarlos nuevamente a su participación de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, muchas gracias a la USM, a todos los organizadores que están detrás, pero sobre todo, muchas gracias a quienes están del otro lado acompañando pues este proceso de compartir este seminario. Se manda un gran saludo a todas, a todos, a todos quienes están por allá conectados y conectadas. Yo creo que este es un espacio muy bonito y estoy muy contento de compartir pues estas primeras sesiones en las que estaremos trabajando una cuestión más diagnóstica, más introductoria, pero no por ello, pues un poco sin sabor. Vamos a estar trabajando como algunas cuestiones muy puntuales para encaminar pues el seminario, para encaminar las intenciones, hacia dónde va dirigido, pero sobre todo para ir pues juntos en un sentido de saber qué es lo que estamos entendiendo por los derechos culturales y cómo estamos trabajando a partir de ellos. Antes de comenzar, me gustaría tomar ahí unos minutos para poder pues colocar un par de reglas sobre las intervenciones. Uno es, ustedes pueden estar participando sin ningún problema, pueden colocar, interrumpir, ¿no? Yo no le llamaría interrumpir, yo me llamaría participar. Creo que la idea es que no sea una conferencia, que no sea un monólogo donde yo esté hablando 2 horas la próxima sesión, sino que pueda existir una interacción con todas y con todos ustedes. Creo que va a ser muy importante porque va a enriquecer bastante. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues lo vamos a estar trabajando. Como ya lo comentó la maestra, esta sesión es introductoria. Sé que para algunos, para algunas con más experiencia, pues va a ser un poco repetitivo decir otra vez, tener que regresar a qué son los derechos culturales, sobre todo, pues ya si son estudiantes de arte y patrimonio cultural, pues es un tema que ya lo han estado trabajando. Si son estudiantes también de derecho, que sé que este seminario lo abre para muchos perfiles, pero sí es importante pues tener una clase de introducción para ir pues todos estar en la misma línea, todos y todos. Y la segunda sesión ya estaremos hablando de casos más puntuales, ya estaremos trabajando un poco más acerca de legislaciones, un poco más acerca de la política cultural y ya estaremos agarrando algunos casos orientados también a lo que van a hablar los otros compañeros profesores que van a estar compartiendo pues, este seminario. Entonces, uno, ustedes compartan, ustedes platiquen por el chat o por este medio. Yo voy a tratar de estar al pendiente como del chat. A veces me dicen que leo los comentarios al final y para evitar eso, pues ahora voy a estar muy al pendiente del chat para poder estar dialogando. Si alguien quiere hacer uso de la voz, levante la manita y si yo no lo veo por acá, pues algunas de las compañeras del colectivo seguro lo van a ver y vamos a estar haciendo palabra. También me gustaría, en la medida de lo posible, que prendieran las cámaras. Y esto lo pongo también aprovechando que la primera sesión, porque cuando estamos en seminarios virtuales, diplomados, en alguna actividad, tendemos mucho a apagar la cámara, ¿no? Y hacer multitask, dejarlo botado por ahí y luego pues ya no sabemos en qué vamos. ¿No? Creo que es un espacio de ustedes también, es un espacio que si hay la posibilidad, pues aprovechenlo, disfrútenlo, traigan su cafecito, una comidita, algo, y la idea se trata de pasar 2 horas agradables y pues si hay la medida de que lo puedan prender cámara, perfecto, y si no, no se preocupen porque también sabemos que pues andamos en la locura de las actividades y pues no pasa nada. La idea pues es que se pueda aprovechar este espacio y que ustedes también le vayan dando identidad a este proceso. Pues como les digo, ustedes pueden participar en cualquier momento, interrumpen, pues no será tomado como una interrupción. Esta primera parte voy a hacer una exposición un poco más narrativo. Lo que sí es que cuando yo paso la diapositiva, no creo que pueda haber las participaciones, pero vamos a estar haciendo algunas pausas para poder hacerlo. ¿Qué más? Pues después de esta parte, pues más pues introductoria y que también es un poco más narrativo, ya estaremos revisando. Por ahí me dicen que no se puede revisar, prender las cámaras, a lo mejor es una cuestión del sistema, pero pues si no se puede, no se preocupen, no pasa nada. La idea es que ustedes pues estén pues monitoreando, ¿no? Además, fíjense que cuando está uno del otro lado, también es muy agradable que pues no se sienta uno solo en el mundo, ¿no? Para los invitados que van a estar, los profesores, pues también es bueno sentirse acompañados por todos ustedes. Bueno, pues por acá, saluditos por acá, me da un gusto compartir
Por acá veo algunos nombres conocidos, me da mucho gusto que siempre estemos pues encontrándonos en alguno de estos espacios. La segunda parte, después de hacer esta parte de las diapositivas, como más tradicional, me gustaría darles el espacio a ustedes, también dejando un poco de tiempo para que se vayan integrando más compañeras y compañeros y que podamos tener una última parte de la sesión para poder dialogar. Entonces, una vez que ya empecemos a dialogar, que ustedes platiquen un poquito pensando en sus proyectos, pensando en sus intereses, pensando en para qué se conectaron a este diplomado, para qué mandaron la inscripción, para qué nos va a funcionar este compartir que estamos teniendo y sobre todo, pues, los proyectos a los que estamos trabajando, cómo vamos orientando esta cuestión de los derechos culturales, ya pensándola en una cuestión de aplicación y de ejercicio. Entonces, pues vamos a comenzar y los últimos minutos los dejamos para empezar a tener un diálogo más completo. Listo. Por acá, ahorita les comparto. Vamos a compartir pantalla. Comenzar transmisión. Listo, ¿me podrían confirmar nada más alguien sí se ve la pantalla? Sí, se ve, gracias, maestro. Gracias. Vamos. Ya no me acordaba cómo se usa esta cosa. Pero bueno, voy a poner esto un poquito lejos para que pueda escucharse. Ahora sí, pues el tema es Introducción a los Derechos Culturales en Perspectiva de Derechos Colectivos, la sesión que hoy nos corresponde dentro de este seminario, sexto seminario de Derechos Culturales, un reconocimiento impostergable. Me gusta mucho el nombre, me decirles que, porque es uno de los verbos que vamos a estar trabajando cuando hagamos esta revisión justo de los derechos culturales. Hablamos específicamente, primero de hacer una pequeña introducción sobre el camino que ha tenido los derechos culturales. Y aquí vamos a detenernos en esta pequeña gráfica. No son todos los acontecimientos más importantes, solo toqué algunos puntos que nos pueden hacer ruido y que nos pueden ir acercando, porque pues esto lo vamos a estar profundizando durante la segunda sesión y durante el seminario. Pero durante el camino de los derechos culturales hay que saber de dónde sale esta noción, porque para aquellos que estemos trabajando estos procesos, pues podría ser que ya nos acostumbramos a que escuchamos derechos culturales en todos lados, pero en realidad esto del estudio de los derechos culturales es muy nuevo, es una connotación muy reciente que si bien ya estaba dentro de la legislación, dentro de las normas, pues aquí vamos a estar encontrando el cómo es que estamos llegando hacia nuestro hoy 2024, lo que viene, que pues ya lo dijo la maestra, que es uno de los hitos más importantes, pues es esta reforma en cuestión de los derechos de los pueblos originarios. Pero vámonos para atrás. 1945, Segunda Guerra Mundial, después de los procesos de la destrucción de la guerra, empieza a hacerse preguntas acerca de qué está pasando con estas cuestiones de la cultura, el patrimonio, ante la destrucción, ante lo que ha pasado con los genocidios, ante todo esto que pasó en esta época, comienza a haber un proceso de reflexión nacional e internacional de una premisa, que es que esto no se vuelva a repetir, y a partir de que esto no se vuelva a repetir, se empiezan a hacer una especie de convenios, de diálogos entre los diferentes países, y el tema de la cultura empieza a resonar ya no como algo que estaba ahí o de una perspectiva individual, sino ya de una perspectiva global. Y es hasta 1947 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce ahora sí que la cultura es parte de los derechos humanos. Ojo, no estamos hablando de derechos culturales, solo de la cultura como parte del proceso de la humanidad y de parte del proceso creativo y parte del proceso identitario. Y empieza a reconocer que cada una de las naciones tiene esta connotación y este sentido de una identidad y una cultura diferente. Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entramos, o pasa una serie de tiempo, por eso brincamos casi 50 años,
Eh, pero no quiere decir que no haya pasado nada, solo que durante este proceso se enfocó mucho en el trabajo sobre la cuestión del nacionalismo, la cuestión de la cultura, la identidad, la cuestión del patrimonio cultural, vista como una perspectiva de lo monumental, como una perspectiva desde lo material. Y aquí tenemos todas las expresiones, tenemos una ley de zonas y monumentos arqueológicos, donde dice que tenemos en México monumentos históricos, artísticos y arqueológicos, ¿no? Con algunas otras cosas como bienes, los bienes paleontológicos, y bueno, ya empieza a haber una connotación mucho más grande, pero siempre relacionado, uno, a el ámbito nacional y dos, a lo material. Es hasta el 2003, y aquí quiero que notemos que durante todo este tiempo la visión de la cuestión de cultura se concentró hacia las cuestiones materiales. A partir del 2003, con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, es donde comienza un proceso distinto de reflexión en el que entran todas las expresiones culturales que no se podían tocar. Y aquí ya entran los procesos creativos, los procesos productivos, que van a enmarcar lo que más adelante vamos a llamar derechos culturales. Y es hasta el 2007 donde ya a través de la Declaración de Friburgo, donde encontramos el documento donde ya nos empieza a hablar ahora sí de los derechos culturales, de reconocer todas las expresiones culturales, de reconocer las manifestaciones y las formas de hacer arte, cultura, patrimonio, pero ya como un derecho. Entonces, es hasta el 2017 donde a nivel internacional comienza a existir un proceso desde el cual los diferentes países, las diferentes naciones que han estado firmando y ratificando los convenios y las declaraciones, pues se comprometen a esto llevarlo al ámbito local. Desde el 2007, vean que hasta el 2017 aparece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en México. Pero en el 2011 pasa algo interesante. Hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos que la abordaremos un poco más adelante, pero lo que quiero es que desde este camino de los derechos culturales entendamos que en el 2011 todo aquello que todavía hace unos 20 años en la escuela primaria nos decían que los primeros artículos de la Constitución eran garantías individuales. Esto ya no pasa a partir del 2011, esto ya se convierte a garantías individuales, ahora se convierten a derechos humanos. Y lo que implica es que todo aquello que está en la Constitución va a ser reconocida como parte de los derechos humanos. Y esto implica mecanismos de exigibilidad que vamos a revisar más adelante. Por eso es que es un momento trascendental, porque ya para este entonces la cultura ya aparece a nivel constitucional y por ende ya forma parte de los derechos humanos y ya hay un marco de exigibilidad mucho más fuerte. Pero esta connotación de la Declaración de Friburgo ya aparece formalmente hasta el 2017. Y lo que quiero que notemos aquí en esta línea del tiempo es que desde el 1945, desde el 47 con la declaración, hasta el 2017, ¿cuánto tiempo ha pasado para poder reconocer que existen los derechos culturales? Al menos en México, porque en otros países han estado presentes y cada país ha tenido su proceso, pero estos procesos han sido detonados principalmente en Latinoamérica a partir de 2003 con la convención. Y por eso quiero que nos quedemos reflexionando un poco en torno a los cambios tan lentos y graduales que se han realizado en torno al reconocimiento de los derechos culturales. No es algo nuevo, es algo que ya ha estado, pero a nivel jurídico, a un nivel de marco de exigibilidad, sí es algo nuevo. Y por eso es que todavía hay muchas cosas que trabajar. Hay muchos de los estados dentro de México que todavía no tienen una ley local en materia de derechos culturales y que se va complejizando cada vez más porque no tenemos un mecanismo de exigibilidad. Entonces, lo que quiero que entendamos es que también esto es muy nuevo, por eso es que el seminario cobra tanta importancia por la pertinencia de un reconocimiento, porque primero tenemos que partir desde realmente conozco lo que implican los derechos culturales, de dónde viene este caminar, y cuando exigimos tal vez a aquellos estudiantes que pues están ahorita con sus estudios universitarios en el marco de alguna actividad cultural o de algún proceso creativo, lo tengan muy reciente, pero lo que quiero que notemos es que no es así. Es una connotación relativamente nueva y es un proceso también de aprendizaje y de constante cambio que vamos a estar pues analizando y viendo y sobre todo habitando. Y de aquí vamos a hablar un poco de la Declaración de Friburgo sobre derechos culturales.
en la cual pues vamos a, igual de una forma mucho más específica, lo vamos a trabajar en la siguiente sesión que hablamos de legislación, pero quiero que notemos 6 puntos para poder ir entendiendo qué son los derechos culturales. La Declaración de Friburgo no van a encontrar un artículo 1, los derechos culturales son 2 puntos y ahí va una definición. Eso no va a existir. Las definiciones vienen desde un sentido teórico, pero sí nos marca el camino de qué características deben de tener los derechos culturales. Uno, que forman parte de los derechos humanos. Este ya es un gran punto porque no es un derecho que esté ni arriba ni abajo, es un derecho que forma parte de los derechos humanos y por lo tanto es igual al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho a la seguridad, es de forma igualitaria y equitativa. Por lo tanto, ahí existen visiones en donde las instituciones decían, bueno, pero la cultura es lo de menos. Primero hay que garantizar que pues comamos, que podamos tener los bienes básicos y pues ya, bueno, si ejercemos cultura va a ser una ganancia. Estas visiones con esto queda muy claro que quedan atrás porque ahora forman parte de los derechos humanos en igual de condiciones que cualquier otro de los derechos que se deben de garantizar sin discriminación. No hay un motivo por el cual un derecho cultural pueda quedar rezagado o pueda a una población específico que pueda quedar fuera por alguna condición de discriminación o por algún tipo de condición. Entonces, no debe de haber ningún tipo de discriminación. El 3, identidad cultural y comunidad cultural. Empezamos a reconocer estos términos que a lo mejor desde la teoría los podemos tener muy claros, pero desde el aspecto jurídico ya empiezan a estar en la ley, en diferentes normativas, estas palabras que los habíamos escuchado solo a lo mejor desde la academia. Elegir, conocer, ejercer, acceder y ejercer. Son los 4 verbos que vamos a ir trabajando, que se van a ir repitiendo en las diferentes legislaciones, pero que ya aparecen como parte de los derechos culturales. El aspecto individual y colectivamente, que es parte del motivo de este seminario, en donde vamos a estar hablando de este aspecto colectivo. Y la responsabilidad de los actores, porque también la cuestión de la exigibilidad de los derechos culturales no es un tema que solamente sea una cuestión del Estado. Hay más actores involucrados y donde tenemos que saber y estar muy conscientes de cuál es el camino que tenemos que trabajar. Entonces, estas 6 características podríamos decir que son claves o que son características básicas de los derechos culturales con las que podemos partir para ir reconociendo a qué nos estamos refiriendo con derechos culturales. De aquí me voy a brincar al artículo 4 constitucional. Es de los pocos, yo trato de no leer muchos artículos porque sabemos que también ustedes no son abogados, pero no por ello estamos pues sin vincularnos con estas cuestiones, pero tampoco no se trata de pues sentarnos a leer todas las constituciones o todos los artículos, que para eso los tenemos pues al alcance. Pero sí me gustaría que esto lo vamos a analizar un poco más adelante, solamente ahorita es con efectos de ir identificando de dónde están los derechos culturales en nuestro marco normativo. Este 4 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Noten, aquí hay 2 palabras, acceso, bueno, hay 3, disfrute y ejercicios. Ahora dice, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas las manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Entonces vamos a quedarnos con que los derechos culturales no es algo que esté ahí en la teoría o en la academia o que sea un invento de los gestores, de los promotores, de los artistas. No, es algo que es parte de los derechos humanos y que es parte de un reconocimiento que está en la Constitución y a partir de ahí tenemos una gran cantidad de mecanismos para poder ejercerlos. Ahora, si nos vamos ya específicamente a responder, bueno, ¿y qué son los derechos culturales? Vamos a hablar que más que definiciones tenemos catálogos de derechos culturales. Y en estos catálogos vamos a estar hablando de diferentes manifestaciones que pueden estar dentro de este ejercicio de los derechos culturales. Este artículo 11 está plasmado en la Ley General de Cultura y nos dice 10 puntitos que a mí se me hacen muy interesantes para ir entendiendo qué son los derechos culturales. Dice que todos los habitantes, aquí hago hincapié, todos, ahorita vamos a platicar de eso, todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales.
acceder a la cultura, de nuevo la palabra acceder, y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material y inmaterial de las culturas, elegir libremente una o más identidades culturales, pertenecer a una o más comunidades culturales, participar de manera activa y creativa en la cultura, disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia, comunicarse y expresarse sus ideas en la lengua o idioma de su elección, el disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les corresponden en razón de sus derechos de propiedad intelectual, utilizar las tecnologías de la información y comunicación y los demás en la materia que establezca la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y otras cosas. Este último es como y todo aquello que vaya surgiendo. Entonces, vean que más que decirnos que los derechos culturales es el derecho a poder participar en una galería de arte o poder ejecutar un baile en la explanada de la delegación. No, no va por ahí. O sea, los derechos culturales tienen una connotación más hacia la verbalización de las acciones que se pueden hacer con la cultura, con las identidades y con las manifestaciones culturales. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver que específicamente las acciones en materia de derechos culturales son 4. Puede haber más, pero hasta el momento podemos identificar 4 desde una cuestión de introductoria y que nos va a ayudar a definir pues para dónde va este camino de los derechos culturales. El primero es reconocer. ¿Qué hacemos cuando hablamos justamente del seminario de un reconocimiento impostergable? Es que tenemos que reconocer en materia de derechos culturales que las acciones o que ciertas conductas, acciones que se están realizando son parte de este marco normativo o de este marco de derechos culturales. Los derechos culturales existen, han existido desde hace mucho, desde la cuestión misma de la cultura, pero ya el reconocerlos implica el saber que están ahí. Pero algo que se habla mucho en la cuestión jurídica es, pues qué bueno que se reconozca, qué bueno que se reconozcan las lenguas. Llevan 500 años como México independiente, pero que creen que antes ya estaban los pueblos. Pues qué bueno que me reconozcas, pero que creas que llevo 1000, 2000 años ejerciendo mi cultura y tu Estado-nación lleva mucho menos tiempo. Entonces, este verbo de reconocer implica un proceso de visibilizar también manifestaciones culturales que no estaban reconocidas, que no estaban observadas o que ya sea por una cuestión política o por una cuestión que platicaremos más adelante de la cuestión de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, no se puede acceder a esta cuestión de los derechos culturales. Entonces, este reconocer implica saber, visibilizar y comprender que ahí están estas manifestaciones. Ahora, elegir. Este verbo es complejo en el sentido de que tiene que ver con los procesos identitarios individuales y colectivos. ¿Cómo me reconozco como parte de una comunidad? Yo tengo ese derecho para decir, bueno, a lo mejor yo soy parte de una comunidad de un pueblo originario o no lo soy, o yo soy parte de una comunidad afrodescendiente. Entonces, este derecho a elegir mi identidad también está presente. Ya seguro más adelante y con otros profesores se abordarán más estos elementos identitarios donde las comunidades dicen, bueno, oye, yo por ejemplo, nací en Texcoco, en el Estado de México, pero también soy mexicano, pero me puedo identificar como texcocano, o me puedo identificar como de la zona oriente de la Ciudad de México, o a lo mejor he vivido toda mi vida en la Ciudad de México y también me puedo reconocer con otra identidad cultural como ser chilango. O sea, hay una gran cantidad de procesos identitarios que podemos elegir, tanto de forma colectiva como de forma individual, y que estos van adquiriendo diferentes formas de manifestarlos. Entonces, podemos también elegir, pero elegir desde una visión propia. El Estado a veces, bueno, puede ser el Estado, puede ser empresas, puede ser esta figura de la otredad, donde te definan tú qué eres. A lo mejor yo nací pues en un barrio que es catalogado como violento y entonces yo soy violento por haber nacido ese barrio. Y cuando yo voy a algún lugar, pues estereotipa este tipo de imágenes a partir de donde naciste, de donde eres. Y ahí es donde entra lo importante. Bueno, es que hay un derecho de elección. Yo puedo elegir
como también ejercer la identidad con la que estoy viviendo y con la que estoy habitando. Entonces, es también esta cuestión de reconocer, pero también de elegir. Y viene otro proceso que es el de acceder. Acceder, ¿a qué accedemos? Este de acceder y de este ejercer lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con una cuestión de saber hacia quién van dirigidos los bienes culturales. Cuando nosotros accedemos a él, a los bienes culturales, es porque tenemos un gran abanico de posibilidades para poder tener un acercamiento hacia los derechos culturales. Y el ejercer implica un ejercicio desde una primera persona, donde tanto individual o colectivamente podemos reconocernos como creadores o como parte de estos procesos colectivos en cuestión de los derechos culturales. Entonces, son 4 verbos bien interesantes que van a estarse involucrando a partir de su práctica profesional y en la cual ustedes van a estar definiendo cuáles de estos están trabajando. Están haciendo proyectos para reconocer derechos culturales, están haciendo proyectos donde permiten la elección de las identidades o donde es una cuestión de acceso o donde están detonando procesos para el ejercicio de los derechos culturales. O puede ser que todos o puede ser que ninguno. Ahí es donde vamos a estar pensando un poco de qué estamos haciendo cuando hablamos de derechos culturales desde una visión propia o colectiva. Y aquí entramos en los derechos culturales. ¿Es una dimensión individual o colectiva? Y lo dejo como una pregunta, lo que me gustaría que más adelante estuviéramos charlando de esta cuestión. Es una primera pregunta y con una intención provocadora, porque lo que quiero es que notemos cuándo podemos hablar de una dimensión individual de los derechos culturales o cuándo podemos hablar de una dimensión colectiva de los derechos culturales. Porque podríamos decir acertadamente que los derechos culturales son colectivos, sí, pero ¿en qué momento esa colectividad realmente se está manifestando y en qué momento también los derechos culturales desde un sentido individual están ahí también presentes y es también parte de lo que se debe trabajar? O cuando existe una violación en materia de derechos culturales, estamos violando derechos culturales colectivos o individuales, porque esto puede ser tanto de las instituciones hacia nosotros o de nosotros hacia las instituciones o de nosotros hacia nosotros. Entonces, esto es muy complejo porque implica una visión horizontal del ejercicio de los derechos culturales. Entonces, ahí hay que estar trabajando y pensando un poco de, ¿existe esta dimensión individual o también es colectiva o qué está pasando con esto? Y quiero entrar con otra pregunta también provocadora para pasar un poco más adelante a esta sesión de diálogo, donde vamos a estar platicando de para quién son los derechos culturales, ¿no? Hemos visto que en los documentos normativos se habla que es para todas las personas, pero las instituciones hacen mucho hincapié en los sectores vulnerables. En la cuestión práctica, pensamos en pueblos originarios, afrodescendientes, comunidades LGBT, infancias, juventudes, migrantes, y bueno, solo puse algunos por una cuestión de ejercicio, pero en realidad podemos pensar en muchísimas personas. Pero lo pongo como pregunta, sectores vulnerables, ¿a qué nos referimos con eso? Porque cuando nosotros hablamos de un sector vulnerable, podemos caer en el error de pensar que los proyectos culturales o que los derechos culturales tienen una función de salvar a estas personas que están en condición de vulnerabilidad y ahí en el ejercicio de las funciones se toma muy problemático. Y ahí es algo que queremos reflexionar. Los derechos culturales no van a salvar a una comunidad de una situación específica. No es la varita mágica, no es la panacea, no, y eso tiene que ver con un ego también de la cuestión de cultura. No vamos a rescatar a las personas. Vamos a trabajar con las personas y tiene que ver con un proceso diferente. Cuando hablamos de que los derechos culturales y los dimensionamos que solamente se trabaja con personas con condiciones de vulnerabilidad, podemos caer en el ejercicio de pensar desde una visión asistencialista. Vamos a darles porque ellos no tienen el acceso a la cultura. Entonces, vamos a llevarles cine porque no conocen cine. Vamos a llevarles las bellas artes porque no se conocen. Este es un error que durante mucho tiempo, durante que el término de derechos culturales empezaba a entrar en las legislaciones, empezaba a entrar en los proyectos, en instituciones, hacía mucho ruido. ¿Cómo trabajar con los derechos culturales? Ya sé que son estos 4 verbos, pero cuando hablamos con este tipo de personas,
que en realidad los derechos culturales van para todos y para todas, para todos, es cómo vamos a trabajar y para qué vamos a trabajar con estas personas. Por eso el para quién, no tanto porque, sino para qué vamos a trabajar un proyecto de derechos culturales con pueblos originarios. ¿Para qué vamos a trabajar derechos culturales con comunidades afrodescendientes? Y ese es un ejercicio de reflexión que quiero que lo platiquemos un poco más adelante. Por ahí se escuchó un micrófono. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿O por ahí alguien se le quedó el micrófono? ¿No? Creo que no, por ahí se les quedó algo. Eh, Luego tenemos esta parte del acceso y del ejercicio. El acceso tiene una connotación, una perspectiva de públicos. Imagínense que hablamos de Ciudad de México, donde Ciudad de México es una de las ciudades con mayor cantidad de museos a nivel mundial. Entonces podríamos decir que el acceso está garantizado, porque hay una cantidad de programación cultural, de espacios públicos, de espacios privados, en el cual podemos ir a ejercer cultura. Pensemos en algo muy práctico, muy cotidiano, un cine. Cada cuánto de distancia tenemos un cine y entonces en el cine podemos tener, pues podemos acceder a ver una película y es parte del acceso. Pero no porque tengamos un cine a 2, 3 kilómetros implica que ya están los derechos culturales pues cubiertos y reflexionados de una forma distinta, garantizados. Por eso es que hay que tener cuidado porque cuando hablamos del acceso, tener pendiente que si solo hablamos del acceso, vamos a tener una perspectiva de públicos. Por eso aquí vemos a los muñequitos, ¿no? De espaldas, viendo hacia adelante. Es decir, los actores solamente están adelante y las personas solo están en una condición para poder aplaudir la oferta cultural que, como vimos en los artículos, el Estado provee. Sin embargo, cuando hablamos del ejercicio, entramos en una perspectiva de participación, en donde ahora los muñequitos están de frente y implica una connotación de poder estar presentes en la toma de decisiones, estar presentes en las formas y en los procesos, en cómo se va a trabajar las diferentes identidades o manifestaciones culturales. Entonces, no es lo mismo saber que tenemos un museo que está muy cerca de nuestra comunidad, o una biblioteca, o un cine, o un teatro, pero que no tenemos el ejercicio de poder ingerir en la toma de decisiones del tipo de programación. Que entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo tengo una propuesta artística, cultural, pero el museo me está cerrando las puertas porque el museo solamente trabaja con la programación que ya tiene definida. Entonces ahí estamos hablando de una perspectiva de solo garantizar el acceso, pero no me estás garantizando el ejercicio. Por eso es tan complejo. Y eso estamos hablándolo desde una cuestión del Estado, pero cuando lo platicamos o lo pensamos desde una cuestión más comunitaria, desde una cuestión social o desde una cuestión colectiva, podemos caer también en estas cuestiones. A lo mejor mi colectiva solamente garantiza el acceso porque una persona es la que define qué se hace y cómo se hace. No hay un mecanismo de ejercicio. Entonces, podrá ser comunitaria la organización o podrá ser una ONG o podrá ser una colectiva, pero tiene una perspectiva de trabajo en el acceso. Entonces, o podemos llegar a una comunidad y decir, miren, yo tengo una propuesta artística y llego a la comunidad, la ejecuto, pero no hay una interacción, no hay un mecanismo de participación. Entonces, estamos hablando que tenemos una perspectiva del acceso de los derechos culturales, pero no del ejercicio. Por eso puede ser tan complejo el separarlos. Ahora lo hacemos para poder entender los riesgos que puede haber, no solamente de las instituciones públicas, sino también de los ejercicios personales y de hacer un ejercicio de reflexión del por qué estamos trabajando o por qué los derechos culturales deben de estar dentro de nuestras actividades y nuestras acciones, pues cuando hacemos tanto procesos de gestión, promoción, promoción cultural, creación o cualquier otra índole. En la sesión bueno, en la siguiente sesión vamos a ver que no solamente la cultura tiene que ver con los derechos culturales. Vamos a ver otro tipo de normatividad que no podría, o que al principio no pensaríamos que están vinculadas con la cultura, pero que ahí están presentes la cuestión del acceso y el ejercicio. Y vamos a ver que para que podamos hablar de una visión integral de los derechos culturales, vamos a hablar que necesitamos la participación ciudadana. Y hay dos conceptos que nos van a ayudar, la comunidad y la comunalidad.
entendiéndose a la comunidad como este grupo de población que está unido, que está vinculado, que está organizado, que comparte ciertos elementos culturales, sociales, que comparte necesidades, pero también está este concepto de comunalidad, que es el lazo que une a estas personas que forman una comunidad. Entonces, esta comunalidad es este sentir colectivo que se puede manifestar justamente a través de la comunidad. Es decir, es ese motor que le va a dar el sentido de por qué nos estamos reconociendo y organizando. Y finalmente, para ahorita pasar ya a otra dinámica y dejar un poquito las diapositivas de lado, me estoy yendo un poquito rápido porque sé que el tiempo se nos va a ir de volada, son muchos temas y que queremos irlos tocando de poco en poco. Es entender esto que vamos a abordar un poco o que vamos a estar trabajando en la siguiente sesión, que es la política cultural, la normatividad, la institucionalidad, las cuestiones institucionales, el proyecto cultural, y vean que están los derechos culturales como un eje transversal. Es algo que atraviesa estos cuatro elementos. La política cultural, vamos a estarla trabajando, al final de cuentas, adelantando un poco, es una orientación al final de una toma de decisiones. La normatividad la entendemos muy claramente, son todas estas leyes, todos estos reglamentos, y la institucional son nuestros programas, proyectos, las instituciones que están especializadas, los institutos, que están específicamente para una función, y el proyecto cultural es la propuesta también que se realiza. Y nosotros como gestores, promotores, creadores, vamos a estar insertos en todo este mundo, sobre todo en estos cuatro elementos, elementos fundamentales para entender que los derechos culturales no es algo que está allá afuera, es algo que está como un eje transversal en la política pública, pero que atraviesa también la normatividad y que atraviesa las instituciones y que atraviesa el proyecto cultural. Entonces, con esta idea, que nos quedemos que los derechos culturales es un eje transversal, voy a regresar un poquito, es un eje transversal que va a guiar también esto de para quién. Cuando hablamos de pueblos originarios, cuando hablamos de afrodescendientes, cuando hablamos de comunidad LGBT o de cualquier tipo de comunidad, vamos a entender que en esas comunidades hay derechos culturales, como también hay derechos laborales, hay derechos civiles, hay derechos políticos, y que están ahí como un eje transversal. Entonces, si nosotros pensamos en que vamos a trabajar un proyecto dedicado para dinamizar derechos culturales, pues nos vamos a quedar cortos porque derechos culturales de quién, para qué, cómo lo vamos a hacer. Pero si nosotros tenemos un proyecto encaminado en, retomando el ejemplo de la maestra Nayeli que comentaba al principio, Países del Verso es un proyecto para la dinamización de lenguas originales. Ah, pues entonces ahí tenemos un proyecto muy específico con la comunidad muy específica, pero que los derechos culturales no tienen que nombrarse porque están atravesando ese proceso. Lo mismo con la cuestión de la colectividad. Vamos a entender que sea en una dimensión individual o colectiva, pero los derechos culturales siguen siendo este eje transversal con el que hay que pensar tanto los procesos individuales como los colectivos. Y pues esta parte de la transversalidad implica el poder entender al proyecto cultural como una herramienta que nosotros vamos a estar utilizando para visibilizar nuestro ejercicio profesional o nuestras diferentes formas de manifestar nuestra cotidianidad, porque también nosotros nos debemos de entender como creadores, nos debemos de entender como promotores, nos debemos de entender como parte de una comunidad. Independientemente de si nos dedicamos formalmente a cuestiones de cultura, también tenemos un proceso individual en el cual nosotros nos reconocemos y nos entendemos como parte de una identidad en la cual lo ejercemos. Entonces, son estas cosas donde tenemos que estar en constante diálogo para poder entender cómo los derechos culturales se convierten en estos ejes transversales para poder incidir una con otra. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para empezar pues, a hacer una pequeña dinámica con ustedes, con empezar a compartir y con empezar pues a escucharles acerca de qué es lo que están pensando. Y ahorita regresamos un poquito a esta parte.
Voy a leer muy rápido los comentarios que están por acá y pues ahorita yo les pediría que hagamos una, en lo que leemos los comentarios, que levanten la manita, cómo vamos en la cuestión de dudas, comentarios hasta aquí, para darles palabra, para poder escucharles eh, y poder estar trabajando en lo que ahorita pues vamos a leer los comentarios. Déjenme ir hasta el primero. Licenciada, ¿qué tal, Georgina? Un gusto, qué bonito. Saludos. Eh, por acá que cerran los micrófonos, el ruidito que se escuchaba. Mm, pues no, no hay acá. Recuerden que es válido participar. Listo. Pues no, no hay algún comentario. Por acá solo están sus nombres, las indicaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de que ustedes puedan compartir. Primero dudas, comentarios hasta aquí. Alguien que pueda compartirnos. ¿Se entiende la idea de la transversalidad de los derechos culturales o nos vamos un poquito más lento? ¿No? Vámonos Hola, ¿qué tal? entonces. Ah, eso. Listo. Hola, mucho Adelante. gusto. Yo soy Eber Ríos, ¿Qué tal, un Ever? gusto. Me da mucho gusto escuchar, ¿no? Lo de la UAM Iztapalapa, porque yo estudié también allá, estudié historia en algún momento de mi vida, ¿no? Ahorita yo trabajo en el INAH, ¿no? Soy funcionario, evidentemente. Y pues bueno, tengo algunas nociones, ¿no? No quisiera decir que soy un experto, tengo nociones sobre los temas que estamos tratando aquí. Y tengo algún comentario, una duda particularmente, porque es una cuestión que en distintas, como asesorías en las que damos sobre precisamente cuestiones de cultura, siempre sale la ley, ¿no? Y cuando se menciona esta parte de el acceso a la cultura, ¿no? En términos de qué está funcionando, vi que mencionabas, ¿no? La cuestión del acceso se mide en términos de la posibilidad de acercarse a los bienes, de acercar los bienes culturales resultantes de las distintas comunidades de las que son producto o resultado, ¿no? O expresión, ¿no? No obstante, siempre genera un ruido, genera ruido entre las personas luego con las que platicamos desde ahí, desde la INA, en el área en la que yo me encuentro, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cómo es que yo, como comunidad, el Estado me debe de decir a mí que puedo acceder a la cultura si yo como comunidad estoy produciéndola? Yo como comunidad estoy haciendo cultura. En mi propia experiencia y en mi propia expectativa de dónde vengo y a dónde voy y cómo transformo en el tiempo mi propio accionar dentro del espacio y el tiempo, ¿cómo me pueden decir a mí que tengo que acceder a la cultura si yo soy parte de esa cultura? ¿No? No sé si en esos términos en realidad se está refiriendo, pero bueno, ese término básicamente de acceder es el que nos genera muchos problemas a veces, ¿no? Para poder llegar a una explicación, digamos, como más práctica en torno a lo que es la posibilidad de la garantía de los derechos culturales, ¿no? Y bueno, y de eso pues nos vamos a discusiones sobre la modernidad y la imposición del derecho positivo, etcétera, y bueno, ya ahí se abre mucho el tema, pero no es algo para tocar en este momento. ¿No? Y la segunda es que yo creo, o por lo menos a mí me queda un poco claro, ¿no? Esta parte de la transversalidad, ¿no? De que los derechos culturales, o sea, no solamente atraviesan precisamente o la dimensión cultural de la sociedad, ¿no? Sino que en efecto, estos derechos culturales están al mismo tiempo alimentándose de otras dimensiones de la misma sociedad, ¿no? Como la cuestión política, como la cuestión económica, lo religioso, lo jurídico, etcétera, ¿no? Todas esas otras dimensiones en las que también forman parte del desarrollo de una comunidad se ven expresadas efectivamente, ¿no? En la misma dimensión cultural, ¿no? Y bajo esta lógica, ¿no? Los mismos derechos culturales, ¿no? Tienen de todos estos elementos, que es lo que decías, ¿no? El comprender los derechos culturales no solamente opera a partir de comprender únicamente la cultura, sino que al mismo tiempo el planteamiento de derechos culturales va en términos de que esas mismas comunidades puedan desarrollarse, ¿no? Creo que uno de los planteamientos que vienen precisamente bueno, yo diría en los manuales o en los textos que hablan de gestión cultural, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Los derechos culturales tienen que posibilitar el hecho de que las comunidades salgan adelante bajo sus propios términos
y bajo la libertad que deberían de tener dentro de un Estado nacional, ¿no? Y bueno, creo que por ahí va esa parte, no sé, igual si lo expresé de la mejor manera, ¿no? Pero muchas gracias. Gracias a ti, Ever. Eso es bien importante y bien bonito porque la idea es que se haga un diálogo. Entonces, yo quiero aprovechar que Ever se animó a prender el micrófono para que ahorita también levante la manita, llevemos un orden y hagamos este proceso de compartir. Y si no pueden, háganlo como por acá lo pone Mariana, que nos comenta, ya por acá Ana Lucía, escríbanos un poco de hacia dónde va. Y también me gustaría que lo que estamos platicando de esto de la transversalidad, son bastantes, la verdad es que yo normalmente me gustaría conocerles un poquito más, pero si hacemos una ronda de participación de quiénes somos, de dónde venimos, nos llevamos las 2 horas y no acabamos. Entonces, pero sí me gustaría. Entonces, ¿qué les parece si también vayan poniendo en el chat de dónde son, quiénes son, por qué están aquí? Sé que ya las organizadoras ya esta información la deben de tener, pero para poder ir orientando también algunas cuestiones. Porque vamos a estar trabajando algo que dice Ever muy puntual, esta dimensión también social que no solamente tiene que ver con el área de cultura. Es bien complejo porque cuando hablamos del acceso a la cultura, entran otros factores. Y específicamente esto, ya desde que una comunidad te dice, oye, pero si nosotros somos somos los creadores, ya vamos por buen camino, porque es una comunidad que está consciente de su proceso también como creador. Entonces, hay comunidades que nomás no alcanzamos todavía a reconocer. Por eso está también el nombre del seminario, el reconocimiento del derecho cultural, porque hay comunidades también que todavía no se reconocen como parte creadora fundamental. Y esto tiene que ver sobre todo con las instituciones, con los modelos de gestión cultural que se han trabajado durante muchos años. Por eso al inicio decía, esta es una connotación relativamente nueva y es una situación en la que no estamos pues dando todavía resoluciones, más bien seguimos probando, seguimos desde diferentes áreas buscando la manera de garantizar estos accesos y estos ejercicios al derecho cultural. ¿No? Lo que decía Ever de la cuestión del acceso es muy complejo porque justamente las comunidades, cuando ya se reconocen como parte creadora, como parte importante, hay un choque con la institucionalidad. Nosotros vamos a revisar un poco estos ejercicios, ya se adelantó un poquito, de la cuestión de las leyes, que a veces pueden ser tan rígidas, esto que es el derecho positivo, lo vamos a platicar el viernes, porque vamos a ver que muchas veces las propias leyes son las que nos están atorando del por qué no podemos garantizar un acceso. Porque en el caso del INAH tenemos una connotación donde el INAH tiene la función de proteger, de conservar de una manera exclusiva algunos de los bienes culturales que son de la nación. Y digo algunos porque también hay aperturas como la cuestión de los museos comunitarios, hay opciones, pero de forma general la administración y el cuidado de los bienes culturales están a su resguardo de la institución. Entonces, el Estado en ese sentido es un Estado que protege, que dice, esto es de la nación, y como es de la nación, entra en este conflicto donde, pero si es de la nación, entonces yo como soy parte de la nación, ¿por qué no puedo acceder? Entonces, al ser mexicano, también puedo llegar y acceder. No sé, pensemos un ejemplo muy burdo, ¿no? Para ir atendiéndolo. Las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Son propiedades, bienes de la nación, las protege, las resguarda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero al ser de la nación también es un bien mío, pero yo no puedo llegar a las 2 de la mañana y querer hacer un ritual a las 3 de la mañana ahí porque digo que es mío también, ¿no? O llegar y poder intervenirlas y ponerle un color diferente porque es mío. Entonces, es algo muy similar. En este ejemplo tan burdo, ese diálogo entre qué se puede y qué no se puede, que se establece por la ley, es donde a veces estamos en situaciones muy complejas porque por un lado los derechos culturales te dicen hay que verlo justamente en esta transversalidad, pero por otro lado las leyes, las políticas públicas o el proyecto cultural no está entendiendo esa transversalidad. Y ahí es donde se pone complejo el asunto. Por eso es que lo que también me gustaría que estuviéramos compartiendo es que cada territorio, cada situación es bien distinta. En algunos lugares, en algunas instituciones, en algunos contextos,
la garantía es mucho más fácil entendiendo la diversidad de manifestaciones culturales que hay en México, en Latinoamérica, a nivel mundial, y que cada contexto de la propia comunidad va a moldear cómo podemos acceder o cómo podemos garantizar estos accesos y poder garantizar estos, tanto el acceso como el ejercicio de los derechos culturales, porque implica sistemas normativos. Es decir, si yo hablo de una zona arqueológica, pensemos Yogualincha, en Cuetzalan. Eh, y yo puedo decir, tengo mi normatividad muy bien y ahí están mis mecanismos de participación ciudadana, pero no contemplé la organización propia de las comunidades nahuas y totonacas de la región. Entonces, si yo no contemplo eso, entonces tampoco no estoy garantizando del todo los derechos culturales porque estoy invisibilizando y no estoy reconociendo otra manifestación que está ahí presente. Entonces, es muy complejo. Por eso, el entrar con una cuestión de derechos culturales desde estos tres verbos nos va a ayudar a orientar que sí tenemos garantizado, que no. Podemos hacerle como una especie de check-in donde hagamos, reconocemos, sí está reconocido. Garantizado el acceso, sí. El ejercicio, no. Que es un punto por ahí que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene pendiente. No el acceso, sino el ejercicio. Y ahí, y lo tiene complejo, no por una cuestión de quienes están laborando, sino de la normatividad y cómo fue diseñada, porque la normatividad fue creada mucho antes de la noción de los derechos culturales y de la cuestión del patrimonio inmaterial, que lleva sus reformas y que los reglamentos ahí están, pero la naturaleza, la raíz misma de la normatividad sigue teniendo una visión pensada en lo patrimonial y en una visión nacionalista. Entonces, ¿qué va a pasar con una comunidad que no está alineada con una visión nacional o su propuesta creativa no está alineada con la visión nacional? Entonces ahí empezamos como las complejidades. Muchas gracias, Ever. Voy a leer rápido por acá los comentarios. Ya se están animando, eso me da mucho gusto. Dice, la transversalidad nos indica que los derechos culturales no abarcan un solo aspecto. Debemos ejercer desde los diferentes agentes involucrados. Claro, Mariana, porque ahí la clave es entender que son muchos agentes. Sobre todo, a mí me gustaría, aprovechando el comentario de Mariana y que por acá ya se están presentando, eh, que levantaran la manita quienes están trabajando de forma directa con alguna manifestación cultural o en la gestión cultural, promoción cultural, de forma directa. Solo para una cuestión, no les vamos a preguntar, solo levanten la manita. Para ir teniendo, quiero que nosotros mismos vayamos revisando. Cinco, seis, ahí va, ¿no? Levanten la manita. Quienes sí están vinculados de forma directa, laboralmente, de forma también como estudiante, pero que están trabajando de forma directa con la cuestión de la promoción, la gestión, la mediación, museos, patrimonio, que estén vinculados con la cuestión. Muchas gracias. Ahora bajen la manita y levanten la mano los y las que crean que no están vinculadas directamente con un área de gestión cultural. Eso, por acá. Muchas gracias, por acá hay unas manitas. Muy bien. Este ejercicio muy rápido que lo hacemos es para que nosotros vayamos viendo también esto de las elecciones y este proceso de identificar cuál es nuestra función desde nuestros propios perfiles y cómo va a afectar esa transversalidad a nuestro ejercicio. Aquellas personas que están involucradas de forma directa con el ejercicio de la gestión y la promoción cultural, esto ya lo han trabajado o lo han escuchado de alguna forma, pero quienes no les puede ser nuevo, pero el ejercicio de la transversalidad tiene que ver con cómo las acciones cotidianas, ya sea en nuestro campo profesional o en nuestro campo del habitar el día al día, estamos relacionados con nuestras acciones para la garantía de los derechos culturales. Les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con cultura, pero ahí están los derechos culturales atravesados. Por eso me gusta el comentario que dice Mariana, porque dice desde diferentes agentes involucrados. Yo soy un médico. Yo como médico estoy atendiendo en una clínica
y llega una mujer con síntomas de parto, de labor de parto muy pronta, pero la mujer no habla el español. Entonces, yo no estoy entendiendo tampoco, o nos estamos haciendo entender con palabras, con el español que ella puede interpretar, pero también yo con los pocos conocimientos de que no logro identificar ni siquiera, solo podría mencionar que a lo mejor es una mujer de un pueblo originario, pero no sé de qué comunidad, no sé qué contexto, no sé qué viene atrás. Y ahí es una cuestión donde, desde una cuestión individual, yo podría saber si la atiendo, no la atiendo, si le puedo decir, ¿sabe qué, señora? No le entiendo. No le entiendo, vaya con otro médico, vaya con al Seguro Social, qué sé yo. Pero también está la otra acción que es vamos a trabajar y vamos a ver, vamos a hacernos entender qué es lo que está pasando. Es una acción cotidiana que no tiene nada que ver con cultura, pero que en ese ejemplo podemos ver que cuando existe una orientación apegada como eje transversal a los derechos culturales y lo tenemos consciente, sí podemos decir que no puedo a la señora negarle una atención médica porque no le entiendo, porque viene de un idioma, porque tiene un idioma, porque tiene una connotación cultural diferente. Entonces, ya de entrada, si yo sé que los derechos culturales son un eje transversal, yo ya puedo hacer acciones cotidianas, aunque no esté vinculados con esto, insisto, con la promoción de la gestión cultural de forma formal, pero sí las voy a tener, porque la cuestión de la cultura nos va a atender a todos. Por eso es que no solo este tipo de seminarios, no solo están pensados en los que están estudiando o en las que están ya trabajando en algún proceso. Realmente es cuando entendamos que los derechos culturales como eje transversal y como parte de los derechos humanos atienden a cualquier eh, resolución o a cualquier decisión que tengamos en la cotidianidad. Y que no sea necesariamente siempre es un conflicto con autoridades, también es un conflicto entre particulares y que denota siempre una situación colectiva. Ahorita lo platicamos eso. Dice por acá, las autoridades municipales estarían violentando los derechos culturales al estar cobrando por el uso de vía pública, al realizar una manifestación cultural, por ejemplo, danzar. Ana Lucía, puede que sí. Esa pregunta yo te pediría que la dejaras ahí, porque eso lo vamos a reflexionar en un ejercicio el día viernes. Cuando nosotros identifiquemos a partir de este ejercicio de la normatividad y la política pública, cuando existen violaciones a derechos culturales. Pero si desde ahorita ya empezamos a identificar estas dudas de puede hacer una violación a derechos culturales, sí depende el argumento. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado si somos autoridades y si no lo somos. ¿Por qué? Porque te puedo decir a lo mejor que sí o que no, pero a partir de un tipo de argumento basado en la cuestión de derechos humanos. Por allá si nos ayudan, no sé si Irma quieres comentar algo o nos ayudas apagando el micrófono para que nos podamos escuchar. Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, Ana Lucía. Esa la platicamos a más profundidad el viernes, porque ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer, que ustedes identifiquen en dónde estamos, porque puede ser que nuestras acciones colectivas o nuestras instituciones nosotros estamos violentando. Más bien, quiero que partamos de un ejercicio en el no vamos a ver la paja, la viga ajena, vamos a ver la paja, bueno, no sé cómo era el dicho, pero ustedes me entienden. Vamos a ver lo propio, de donde nosotros estamos, a partir de ahí identificar si nosotros estamos cometiendo alguna violación a derechos culturales desde nuestras acciones, desde nuestras instituciones. Por acá ya veo que algunos trabajan, entonces, en alguna institución, y eso me da mucho gusto porque nos permite hacer un ejercicio reflexivo de realmente estoy garantizando el acceso, el disfrute, el goce, el ejercicio, o es mi normatividad, o es mi política pública, o es mi tipo de proyectos, o son mis programas los que me están deteniendo para poder alcanzar esta meta que es la garantía de los derechos culturales. Y también implica para cuando somos colectivos, colectivas, agrupaciones independientes, porque tenemos que pensar también el tipo de proyectos que estamos promoviendo, que estamos promocionando, lo que estamos proponiendo. Entonces, muy bien. Dice por acá, yo soy Jaime López, maestro en estudios culturales latinoamericanos, trabajo en el Centro de Promoción Cultural El ITESO en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, Jaime. Ana Lucía, historiadora de profesión y trabajo como gestora en la unidad del Centro Histórico de Guanajuato. Bienvenida también, Ana. Esa pregunta la dejamos ahí pendiente.
Un ejemplo, dice, con las declaraciones de protección de zonas arqueológicas se protegen bien, pero por otro lado se limita y afecta posibles dinámicas de las comunidades más cercanas, quienes ya no pueden acceder a la zona con la libertad o disponer del espacio. Claro, pero tampoco no se trata de que las comunidades van a entrar y van a decir, bueno, pues esto es de nosotros y podemos hacer lo que sea. Por eso debe de haber un diálogo y por ahí va la clave. ¿Realmente existen estos diálogos entre las instituciones y las comunidades? Habrá lugares que sí, habrá lugares que no, y eso radica en la diferencia entre cómo nosotros tomamos todos estos mecanismos jurídicos, institucionales, recursos, proyectos y programas y los vamos adecuando a nuestro caso en concreto. Nos puede ser que efectivamente, si lo dejamos como dice el ejemplo de Mariana, claro que hay ahí un tema, pero si ya hay un diálogo y este diálogo podemos trabajar, muchas de las zonas arqueológicas sí existen en las comunidades y todavía hay una permisiva para poder hacer sus rituales, para poder llevar a cabo sus danzas, sí la hay, no en todas, pero sí la hay. Y tiene que ver con el diálogo y tiene que ver con las personas que están en ese espacio también, pues administrando. Por eso les digo que realmente también hay una perspectiva generacional en esto de los derechos culturales. Sobre todo quienes han trabajado durante mucho tiempo en un instituto tienen una visión muy tradicional del trabajo. Entonces, entendemos también que al hablar de una cuestión de derechos culturales implica muchísimas modificaciones que a lo mejor algunas personas podrán decir, es que eso no se hace así. Claro, no se hace así de acuerdo a una normatividad de hace 20 años, 30 años, pero ahora con todas las que están pasando, todas las modificaciones, tanto en leyes directamente en materia de cultura como en otras áreas, sí nos implica estar revisando constantemente y entendiendo que el derecho cultural tiene la misma validez y que una afectación a un derecho cultural va a tener las mismas consecuencias, sobre todo para quien está en algún centro o son parte de alguna autoridad o en alguna institución, tienen la misma fuerza que acusarlos de una violación de derechos humanos como una discriminación. Entonces, ahí hay que tener cuidado y eso lo vamos a checar un poquito más, digo, perdón, también el viernes, cuando hablemos específicamente de la cuestión de la normatividad y la legislación. Pero les adelanto que en la línea del tiempo que les mostré al inicio, viene esta cuestión de reforma de derechos humanos. Entonces, una violación constitucional ya implica también una violación a derechos humanos y por ende también implicaría responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles, sobre todo como instituciones. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque ya no es un tema de discrecionalidad, que pues, si quiero les doy permiso, no les doy permiso, no, es que ya hay un marco normativo, ya hay una forma de poder exigir ese cumplimiento no solo al exceso, sino también al ejercicio, sino también al reconocimiento y también a la libre elección de las identidades como parte de los derechos culturales. Entonces se vuelve mucho más complejo, ya no es solo de, bueno, yo los dejo pasar, ya, no, es mucho más complejo porque es a qué, para qué, por qué, e implica un diálogo mucho más cercano. Dice, soy Georgina Carranza, egresada del patrimonio Histórico. Actualmente me dedico a la difusión del patrimonio cultural en las redes sociales. El tomar este curso me servirá para apegarme a las normas y principios de los derechos culturales. He tenido algunas restricciones al generar contenido digital. Claro, la cuestión de los temas digitales es otro tema también que no lo abordaremos a profundidad porque implica 2, 3 horas, un seminario completo para la cuestión de la propiedad intelectual en la cuestión digital sobre todo, pero sí es algo que estaremos también charlando un poquito el viernes cuando hablemos de legislaciones específicas y cuando hablemos de propiedad intelectual. Eh, Será mío, quizás con un concepto de protección para todos. Dice, al menos dentro del ejemplo. Claro, claro, Elena, exactamente. Y ese mío tiene que ver con una cuestión de colectividad. ¿Es mío o es de nosotros? Y cuando se entiende ese nosotros, puede que esa aligata del mío empiece a cambiar también el sentido del propio proceso. Eh, Muy bien. Graciela Gutiérrez, soy gestora cultural y he trabajado en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente trabajo en un proyecto autogestivo de cultura. Bienvenida, Graciela, qué gusto por acá compartir. Gerardo, dice, actualmente soy promotor cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Me interesa la difusión de la cultura comunitaria. Me dedico también a la difusión de la música tradicional mexicana. Bienvenido. Si no puedo levantar la mano, la pregunta de mediación, promoción, gestión cultural de instituciones de manera directa. Bueno, muchas gracias por compartirlo por acá.
Dice un caso de éxito, Bonampak, y ya nos van a meter muy bien. Es parte de las zonas arqueológicas de Lina, pero la comunidad lacandona del municipio de Ocosingo logró un acuerdo con la institución donde la comunidad regula el acceso a la zona, dispone de ella y brinda las guías. Bueno, sería interesante ese entrecomillado por qué éxito, pero creo por qué, pero lo estaremos platicando. Porque también este diálogo es importante, pero tiene que ver con el diálogo también un diálogo horizontal y habrá que ver los acuerdos, habrá que ver también la forma en que se dialogaron. Muchas veces algo que pasa en las cuestiones, por ejemplo, artesanales, en las cuestiones de turismo, en las cuestiones de gastronomía, es pensar que las comunidades son artesanas o son cocineras por naturaleza, ¿no? Y entonces vamos a permitirles que puedan vender. Bueno, es que tal vez si nos vamos atrás, ni siquiera es algo que ellos venden por una cuestión de gusto, se vende por una necesidad económica, pero nosotros podríamos pensar en muchas ocasiones que las comunidades tienen que vender el patrimonio por una cuestión natural de que se comparte. Hay cosas que se comparten, hay cosas que no se comparten, pero es interesante que empecemos a reflexionar también a partir del ejercicio de pensar qué es lo que las otras personas, los contextos de las otras personas. Por eso esta parte del trabajar la cuestión de la gestión cultural con las comunidades o desde una visión de grupos vulnerables. Porque si una institución ve, miren, es que pobrecitos la gente de los pueblos originarios de aquí porque no saben, ya empezamos mal. Entonces, si ya desde entrada tenemos esa noción, cualquier tipo de diálogo va a venir coartado por una visión ya colonialista, ya diferente de lo que se quiere lograr. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado sobre qué es lo que tenemos o cómo pensamos y cómo abordamos a la propia comunidad y qué entendemos también a la propia comunidad. Eh, muchas gracias Mariana. Igual estaría interesante si puedes levantar la manita y contarnos un poquito más, estaría súper interesante. Que esta ley, la cuestión del INA, lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. Ahorita les digo que vamos a ver en la siguiente, porque les voy, aprovechando que tengo 2 sesiones, les voy a dejar una tareita. Entonces, lo vamos a estar trabajando. Dice, por acá entrada, mi nombre es Erinida Peña, soy egresado de Relaciones Internacionales por la UNAM. Y actualmente estudio la carrera de Comunicación y Cultura en la UACM. Siempre me ha llamado la atención el área de la cultura y educación, así que el curso me pareció perfecto para adentrarme más en el tema. Bienvenida, Erende. Dice, hola, buenas tardes, soy asistente de investigación de Lina. ¿Cuáles son las acciones afirmativas que tú identificas que el Estado realiza para que los sujetos obligados por ley, los trabajadores del sector de cultura, tengan conocimiento de este tema para la buena atención a la población y garantizar estos derechos? Sinceramente, creo que falta mucha información. Muchas gracias, Angélica. Falta información y falta mucha sensibilización. O sea, creo que justamente en cuestiones de acciones afirmativas sí se necesitan procesos de acompañamiento y formación en muchas de las áreas del instituto. Eh, y ese es un punto que ha quedado también sobrepasado en la cuestión de las cargas de trabajo administrativas que también tienen los compañeros de Lina y de otros institutos. De repente se vuelven robotcitos administrativos porque el sistema se los está imponiendo. Y no solamente en el instituto, en otras áreas como educación, en las propias secretarías de cultura. Híjole, a mí no, luego me rascan la lengua, no quiero decirles cosas que no debo, pero sí se las voy a decir. Las instituciones en muchas ocasiones desde la normatividad administrativa son violatorias a derechos humanos. Y si empezamos desde ahí, que la propia estructura de las instituciones es compleja, pues claro que las respuestas o las acciones afirmativas van a ser muy complicadas de poder ser aceptadas, absorbidas, apropiadas por los trabajadores de cualquier instituto, porque es necesario también que antes, que a la par del reconocimiento del derecho, de los derechos culturales, también están reconocidos los derechos laborales, los derechos del ocio, los derechos, bueno, cualquier derecho humano que esté garantizado. Entonces, tiene que ver con una cuestión de estructura muy profunda, las modificaciones para las acciones afirmativas. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es empezar a trabajar procesos de acompañamiento, procesos de sensibilización, de formación, de capacitación, ya en materia de derechos culturales. Y eso se trabaja mucho con el diálogo o con modificaciones a nuestras leyes, a nuestros institutos, para que los derechos culturales en esa transversalidad la podamos entender, más bien se puedan también ejecutar las acciones afirmativas.
¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando pensando en un docente de una escuela primaria? Tú, como docente, pues claro que podemos también incidir en la cuestión del ejercicio de los derechos culturales, pero si me llenan de trabajo, si me dicen que tengo que hacer informes, si me dicen que tengo que entregar 40 planeaciones con punto y coma, ¿cuánto me va a quedar de tiempo para poder detonar procesos culturales o creativos con los estudiantes en la escuela donde estoy trabajando? Entonces, tiene que ver con procesos estructurales muy de fondo. Y pues me gustaría que nos notáramos que hay dos vertientes. Una, ¿cómo podemos acceder o cómo podemos trabajar con esa transversalidad desde lo institucional? Cuando ya hay una normativa, cuando hay reglamentos internos, donde ya no es una cuestión de modificar una acción afirmativa tan fácil, porque eso interfiere con otras áreas, interfiere con otros elementos, y que hay que buscar el camino propio administrativo para hacer las modificaciones. A veces solamente para poder hacer un taller necesitamos 3, 4, 5, 6 meses de planeación, de gestión, para que puedan ser oportunos. Y eso ya nos llevó tiempo. Pero también hay que pensar en el otro proceso, que es el proceso colectivo, el proceso comunitario. Es cuando no tengo a la institución, ¿qué puedo hacer? Porque es lo que platicamos hace rato. No solo las instituciones están involucradas en el ejercicio y en el marco de exigibilidad de los derechos culturales. La propia comunidad tiene que también ser consciente de las propias acciones afirmativas y tiene que ser tanto detonadora como crítica. Y esto a veces lo pensamos porque pensamos en que la comunidad ahí existe, pero materialmente no sabemos quién es la comunidad, o la comunidad pensándola desde las colectivas, desde los grupos, que estoy haciendo yo en mi ejercicio profesional para empezar a reconocer, ¿no? Cuestiones de derechos culturales. Yo no tengo que pasar 30 oficios, área de recursos humanos, áreas administrativas, para poder hacerlo, pero tal vez en mi colectiva, tal vez en mi comunidad, tal vez a través de una asamblea, sí puedo empezar a proponer otro tipo de cosas. Entonces, sí, falta muchísima información, pero también hay trabajos que se están haciendo, y creo que una de las mejores maneras de evidenciar y visibilizar los trabajos de empezar a hacer estas acciones afirmativas es en el ejercicio profesional, en el ejercicio de las gestiones, en el ejercicio de los propios procesos. Por eso es que este seminario es muy importante y muy rico, porque va teniendo experiencias que nos permiten identificar cómo podemos empezar a traer estas cuestiones de los derechos culturales, ya no como un discurso, sino como parte de las acciones que se realizan en la cotidianidad de nuestro ejercicio. Y a veces no necesitamos ponerle ahí, esta acción, ¿no?, se realiza en el marco de los derechos culturales. No, uno ve la práctica y reconoce uno si esa práctica puede tener justamente una cuestión significativa en prácticas significativas, perdón, relacionadas con los derechos culturales. Entonces, no tiene uno que anunciar, no es un bombo y platillo que debas de decir, esta colectiva o esta institución sí hace, sí cumple con derechos culturales. No, se demuestra con el trabajo, con la chamba. Y eso es donde tenemos que hacer el ejercicio de reflexión hacia dónde vamos. Por acá dice Dulce, mi nombre es Dulce Saldaña, estudio Ciencias Sociales en la UASM. Me interesó el curso porque siento que es parte también de la carrera de sociales, ya que es un interés en la manera en que vivimos con las personas. Muy bien, regresamos a la colectividad. Muchas gracias, Dulce. Eh, Adriana dice, estudiante de la licenciatura en Comunicación y Cultura, así que el seminario me pareció bien para conocer sobre los derechos culturales. Creo que la relación con cultura la relaciona un poco con la gestión cultural. Bastante, bastante, Adriana, van de la mano. Totalmente de acuerdo, Víctor Martínez. Muchas gracias por querer. Soy estudiante, Cintia dice, soy estudiante de la licenciatura en negocios internacionales en el IPN. Estoy interesada en la promoción cultural y el derecho internacional. Bienvenida. Eso es bien bonito, el tener personas que nos acompañan que no son del área de cultura. Desde el área de licenciatura en negocios internacionales se pueden hacer muchas cosas, hay muchas cuestiones de práctica, hay muchas cuestiones que están ahí de por medio, que entendiendo la transversalidad podemos ir teniendo pues un proceso muy diferente del ejercicio de la práctica. Entonces, bueno, pues hasta aquí van como las participaciones hasta ahorita. Esta cuestión de los derechos, quiero regresar, ¿no?, a la pregunta, ¿para quiénes? ¿No? A este par de preguntitas, ya hablamos sobre la transversalidad, creo que ya se empieza a quedar bastante claro.
y que esta transversalidad la tenemos que tener muy, muy clara antes de entrarle a los temas de legislación. Por eso, quienes ya conocen de estos temas, pues tengan un poquito de paciencia para emparejarnos un poquito para la siguiente clase. Pero específicamente sí necesitamos entender esta transversalidad. Sobre todo en este punto, ¿para quiénes? Si hablamos de la colectividad o de una perspectiva de derechos culturales desde el colectivo, hay que empezar a entender, separar lo independiente, lo individual de lo colectivo. Un ejercicio creativo puede ser desde lo independiente. Yo puedo crear un cuadro o una escultura o una obra de lo que ustedes prefieran y la puedo hacer, no sé, por acá, sí. Yo aquí tengo un pequeño monstruito de plastilina que hice por estrés mundial. Entonces, esta figurita puede ser una obra. Y esta obra puede ser mi proceso creativo. Y como tal, este proceso creativo independiente, si yo lo llevo a una galería de arte, me van a decir, eso no es arte, ¿no? Eso es una artesanía. Eso es lo que ustedes quieran, pero eso no tiene que estar en el Museo de Arte Moderno. Ajá. ¿Por qué? Y eso es lo interesante, ese argumento. Si la institución me va a decir, porque tú no eres artista, porque tú dice tu papelito que eres abogado, que eres gestor cultural y no artista, entonces esto no es arte. Ahí hay que tener cuidado porque eso es un proceso discriminatorio y estamos negando el proceso de elección y el de reconocimiento a los procesos creativos individuales. Ahora, si el museo me dice, mira, no puedo ponerlo porque estamos dando prioridad a otro tipo de obras de arte, a otro tipo de expresiones culturales, pero mira, vamos a hacer un diálogo con creadores en proceso o emergentes y te invitamos a que ahí puedas compartir porque este espacio está destinado para una cosa, pero acá hay otro espacio también destinado para este proceso. Ah, eso es diferente. Por eso les decía que tiene que ver mucho el argumento de cómo institución, como colectiva, como colectivo, como agrupación, vas a afrontar una toma de decisiones a partir de un eje de derechos culturales. No se trata tampoco de decirle que sí a todo, se trata de poder reconocer que cualquier tipo de proceso creativo desde lo independiente no puede ser desestimado solo porque sí. Hace rato decían, bueno, si yo voy y tomo este, la, la, la plancha o un espacio público para hacer una cuestión de danza y llegan y me cobran, bueno, tengo que ver el reglamento. Si el reglamento está justificado y entiendo por qué se cobra, porque el cobro no me lo van a cobrar, perdón, la redundancia, no me van a cobrar por la cuestión de lo que estoy presentando, sino por una cuestión de mantenimiento, lo puedo entender. Pero si me dicen que nada más a mí me cobraron, pero a otros compañeros, compañeras que se presentaron la semana pasada no les cobraron, ahí estamos hablando de otro tipo de proceso. Entonces tiene que ver con el argumento también en que tenemos y cómo estamos reconociendo o no cómo no estamos reconociendo primero los derechos culturales. Y después de que reconocemos, ahora cómo generamos esos mecanismos de acceso y de exigibilidad. Y eso es en el sentido independiente, viene el sentido colectivo, y ahí es donde se nos pone mucho más complejo, y ahí les paso la palabra a ustedes. En un sentido colectivo, ¿cómo yo puedo identificar que la comunidad eh, es sujeta de derechos culturales? Dice la ley que todos, pero en ese todos se me puede volver niebla y ¿quiénes son todos? Si yo voy a abrir un museo, si yo voy a hacer un proyecto, si yo voy a presentar una obra de teatro, ¿quién es, para quiénes estoy haciendo eso y desde dónde están haciendo el proyecto y para quién está haciendo el proyecto? Ojo, no es lo mismo el público a quien va dirigido que el proyecto a quien va dirigido. Para quiénes va dirigida la garantía de los derechos culturales. Entonces, y pueden ser varios sectores, y ese es un ejercicio que a mí me gustaría que lo reflexionáramos a partir de nuestro propio contexto. ¿Quiénes son mis otros en cuestión de comunidad? Cuando yo estoy pensando en el INA, que ya hemos hablado mucho del INA, entonces sigamos con el público que viene, se le estoy garantizando el acceso, el ejercicio a las personas que asisten al museo, a la zona arqueológica, o estoy hablando el proceso con la comunidad que está en el entorno de la zona arqueológica del museo, o estoy hablando de invitados
porque va a haber un espectáculo de luz y sonido y los artistas son también esas personas que les tengo que garantizar el acceso y el disfrute. O viene un colectivo, una colectiva y me dice que si le presto la zona arqueológica porque quiere hacer un congreso. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a volverlo más complejo. ¿A quiénes identificamos como parte de esta garantía de acceso a los derechos culturales? Y si nosotros nos vamos a la normatividad, hace unos minutos antes de empezar la sesión estaba revisando la Ley General de Derechos Culturales y me encontré con una palabra que por eso la poníamos en las diapositivas, el contexto vulnerable. Dice que la Secretaría de Cultura va a garantizar o va a trabajar específicamente para garantizar los derechos culturales de las personas en una condición de vulnerabilidad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo no voy a caer en una condición de asistencialismo, de vamos a apoyarlos porque pobrecitos no tienen, y cambiar ese paradigma a una cuestión de son creadores, son, claro, con un contexto distinto, con unas necesidades diferentes, que para yo poderlas conocer y no percibirlas o asumirlas o imaginarlas, necesito primero tener diálogos. Si ellos vienen a pedir un espacio público, yo cómo voy realmente solo quieren el espacio público, esperan un apoyo extra, es decir, entrar de fondo a las propuestas y a los contextos de las comunidades. Por eso vamos a encontrar una serie de proyectos, de programas desde diferentes instituciones encaminados en cierto grupo de poblaciones, afrodescendientes, comunidades originarias, vamos a hablar de, no sé, comunidad LGBT, mujeres, infancias, un poco lo que venía en la diapositiva, pero el argumento, y eso quiero que lo que dejemos ahí muy, muy clarito, es que no está de a gratis, es porque hay una vinculación desde los diferentes instrumentos internacionales y porque a estas personas justamente no se les ha garantizado ni reconocido ni el acceso, ni el ejercicio, ni la capacidad para poder decidir su identidad o ejercer sus identidades. Entonces, ahí hay una deuda del Estado. Por eso es que en este tipo de poblaciones nosotros debemos de tener un poco de más cuidado en cómo garantizamos realmente el proceso de los derechos culturales. No quiere decir que las demás personas no lo tengan o que sea exclusiva de estas personas la cuestión de los derechos culturales. No, es general, pero sí debemos de tener más cuidado y tener un diálogo mucho más abierto, mucho más complejo y sobre todo un diálogo horizontal eh, con este tipo de poblaciones. Hay un autor, me gusta mucho, Enrique Leff, que habla sobre el diálogo de fantasmas. Cuando hablamos solamente de que vamos a hacer diálogo con la comunidad, pero la comunidad nunca está, ¿no? Y nos inventamos ahí una comunidad bien extraña o creemos que tenemos un diálogo con la comunidad, pero realmente no sabemos ni quién es la comunidad porque no hemos tenido esos acercamientos a las personas que son los líderes comunitarios, a las autoridades tradicionales, a las autoridades sociales, y de repente que pensamos que porque solamente vino algún representante, pues ya, ellos representan a toda o tienen la voz de toda la comunidad. Es que puede ser mucho más complejo de eso y por eso es que como instituciones debemos de ser muy cuidadosos. Y desde la parte independiente, pues también, porque es parte de la visión de cómo se trabaja. Y hay unos mensajes un poquito más, entonces vamos a seguirlos leyendo. Soy Erika Iquiwa Zamora y tengo la licenciatura en Gestión Cultural. Trabajé en semilleros creativos, en un ayuntamiento, en educación, cultura y deporte y en desarrollo social. Por ahora no trabajo en algo tan relacionado a mi profesión, pero sigo formándome en el área, como este seminario, y sobre todo en la intervención social. Vivo en Guadalajara, Jalisco, desde hace poco y busco integrarme a proyectos socioculturales. Bienvenida, Erika. Victoria, dice, soy egresada de creación literaria y estudiante de comunicación y cultura. Tengo un proyecto de un podcast donde hablamos de temas culturales, cultura en todas sus formas, pero tenemos problemas en la continuidad, ya que los horarios de mis compañeros y míos no se acoplan. Es un proyecto de los dos. Pues esperemos que sí, porque esas iniciativas independientes son muy valiosas. Bienvenida, Victoria. Yasmín dice, hola, soy licenciada en Gestión Cultural y trabajo en el Conservatorio de Música del Estado de México. Mi intención es estar actualizada en estos temas. Bienvenida, Yasmín. Dice, les comparto el programa del seminario para su descarga.
por acá ya Rocío lo comparte, gracias Rocío, en breve puedan encontrarlo. Dice, y se molestan todavía cuando se les dice papá gobierno, exacto. Dice, hola, dice Claudia, soy egresada de creación literaria de la UASM. Actualmente estudio la carrera de Arte y Patrimonio Cultural y trabajo como gestora cultural. Me interesa mucho el tema de los derechos culturales. Saludos. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Yo sé que es un tema complejo y es un tema que a veces, pues estos espacios, y yo pues aprovechando un poco siempre estos espacios libres, como bien lo dijo la maestra Nayeli al inicio, son libres de expresión, donde podemos hablar, no se trata de hablar mal de las instituciones, sino de hacer un proceso de análisis crítico y de verdad decir, mi institución, mi práctica, sí está en una cuestión vinculada al eje de derechos culturales o nada más es el puro discurso y realmente mis acciones pues ni afirmativas, ni negativas, ni nada y no están llegando al objetivo. Porque muchas veces en los proyectos culturales, cuando hacemos o diseñamos o soñamos o pensamos en un proyecto institucional, independiente, social, partimos en ocasiones de una perspectiva y esa perspectiva siempre debe de estar vinculada con la perspectiva de la comunidad o de lo social. Y nuestro proyecto debe estar vinculado pues a una necesidad, porque si no pues se vuelve una ocurrencia. Y entonces de ocurrencias podemos tener una gran cantidad de acciones dentro de una institución que no están apegadas a los derechos culturales porque precisamente no tuvo este diagnóstico de revisar si reconozco, si estoy respetando la libre elección de las comunidades, si estoy reconociendo o garantizando, perdón, el ejercicio de el acceso o el ejercicio de los derechos culturales y cómo entonces tengo que hacer ese diseño, ese programa, ese proyecto, esa ley, esa acción afirmativa vinculada con este tipo de proyectos. Y eso implica también hacer estos análisis a la normatividad, a la política pública. Por eso les decía que es un tema muy complejo. La intención de hoy es que sea un tema de introducción ya, y que les deje esas dudas y que les deje esas interrogantes para que en la siguiente sesión que hablemos de la normatividad, pues nos caiga el 20 mucho más práctico. Claro, pues es que no se puede porque esto está muy rígido, está muy cuadrado, esta ley, y no nos permite pues tener un marco de una movilidad mucho más amplia para poder garantizar el acceso. Entonces no es una cuestión de que la institución no quiera, lo que pasa es que hay un marco que no permite tampoco una interacción mucho más amplia. Y lo que quiero es que no caigamos también en la cuestión de que todas las instituciones son malas y que el Estado es el villano de la historia y que no garantiza y que viola derechos culturales y derechos humanos. Tampoco es así. Pero que sí entendamos el por qué y cómo vamos a proponer. Pasar un poco ya de esta parte de las quejas, siempre que hacemos este tema, salen esto, ¿no? De quejarnos de nuestras instituciones, porque también hay muchos sentires y también es válido el reconocer lo que no está funcionando y lo que sí está funcionando, pero también viene otro proceso que es el de proponer. Y a mí eso es lo que me gustaría y esa es la tareita que yo les quiero dejar para la siguiente sesión. Eh, ya estamos como en los últimos minutos, quiero ser muy respetuoso con los tiempos, pero antes de que se me olvide cualquier cosa, la tarea que me gustaría pedirles es que ustedes puedan pensar en una propuesta a partir de su práctica eh, profesional, sus intereses, su cotidianidad, cómo pueden ustedes proponer un marco de acciones que puedan eh, reconocer, que puedan garantizar el acceso, que puedan garantizar el ejercicio y que puedan reconocer también esta multiplicidad de identidades de los derechos culturales. No me lo tienen que entregar, solamente piénsenlo, medítenlo y la siguiente sesión lo vamos a estar platicando. La idea es que si encontremos que los diferentes ejercicios que van a estar escuchando a los compañeros que van a estar compartiendo con ustedes, justo son propuestas de que en cada una de sus acciones ya no nos quedamos en la queja, sino empezamos a proponer a partir de lo que podemos hacer y que esos cambios desde la colectividad sí pueden empezar a realizarse cambios en lo institucional, cambios en la formalidad. Ustedes han escuchado esto de qué fue primero, el huevo o la gallina.
Esto siempre pasa cuando hablamos de qué es lo que crea la política cultural. La política cultural es creada por la ley o las leyes crean a la política pública. O al revés, también podemos estarlo pensando como quién crea o de dónde surgen las políticas públicas, de parte de las instituciones hacia los ciudadanos o de los ciudadanos a las instituciones. Y ese tema lo vamos a estar platicando un poquito más, pero sí me gustaría que ustedes propusieran en su ejercicio de la cotidianidad o en su ejercicio profesional algo que puedan empezar a modificar o a cambiar. Por acá hay otro comentario de Ever. Dice, considero, por lo menos en el caso de Lina, los diálogos, capacitaciones y demás herramientas que pudieran posibilitar formación de esta materia son limitados, pues el desarrollo laboral de los servidores públicos se construye desde una perspectiva burocrático-administrativa y no desde la idea de protección y garantía de los derechos. Incluso plantearía que en algunos casos esta dinámica resulta en una dislocación entre los objetivos institucionales y la identificación de los funcionarios con las metas planteadas a partir de las funciones sustantivas. Creo que además del desconocimiento también opera una lamentable falta de compromiso social y ético que posibilitaría trascender la mera dinámica autómata del trabajo. En estos últimos años han habido ciertos intentos desde dentro para transformar dichas prácticas, pero siento que aún les hace falta mayor alcance y evaluar con mayor profundidad la respuesta del personal y las acciones implementadas a partir de las herramientas adquiridas. Muchas gracias, Ever, por este diagnóstico tan complejo que realizas hacia el propio instituto. Yo comparto este sentir, este pensamiento que tú nos escribes, no solo en el INE. Yo creo que la cuestión burocrática, administrativa, sí ha sido un obstáculo en la garantía de los derechos culturales. Por eso es que creo que hay muchas cuestiones, proyectos, muchas propuestas que son muy valiosas desde lo independiente y en las que deberíamos de tener un mayor reconocimiento. No necesariamente tenemos que esperar que el Estado detone los mecanismos. Si bien en la ley dice, ¿no? El Estado otorgará, sí, pero no dice que el Estado exclusivamente otorgará los mecanismos para poder acceder o garantizar a los derechos culturales. ¿Qué podemos hacer también desde las cuestiones independientes? Ya vimos que desde las cuestiones institucionales hay un camino burocrático, ya empezamos ahí a ver algunos puntos que nos pueden señalar, Ever nos ayuda bastante, estos compromisos sociales y éticos, ¿no? Por acá también me puso que me gusta mucho la palabra que utilizó, eh, la finalidad del propio instituto tiene mucho que ver con también la finalidad de quienes dirigen los institutos, de quienes dirigen a las instituciones, de quienes dirigen los programas, los proyectos. Entonces puede ser que un proyecto pueda estar muy, muy bien planteado, diseñado y poder estar ahí apoyando, pero también es complejo. Dice, maestro, por favor, ¿lo podría repetir, por favor, o escribirlo aquí? Mil gracias. Sí, sí, con todo gusto. Ahorita lo volvemos a repetir. Me imagino que lo de la tareita, ahorita la volvemos a repetir al final. Puede silenciar el micrófono, no sé por qué no puede hacerlo. Bueno, ya por acá le ayudan a Ana Lucía a ponerlo. Por acá una nueva respuesta. Gracias, gracias, maestro. Listo. Pues justamente de eso se trata esta primera sesión, de ir enfocándonos en el trabajo, en el pensar la colectividad, en detonar estas preguntas y siempre pensar en la cuestión colectiva, porque también hemos hablado de las instituciones, hemos hablado de la burocracia, pero regreso a la pregunta. La pregunta es, ¿para quiénes son los derechos culturales? Y ahí no hay una sola respuesta, va a haber un abanico de respuestas y por cada respuesta va a haber también una propuesta que ustedes pueden estar realizando. Y eso tiene que ver con un sentido colectivo. Hace rato en el comentario de Ever, que por acá ponía, se hablaba mucho de esta cuestión de la institución. Sí, pero la institución a veces suena desde la cuestión individual. No, necesitamos también empezar a pensar en lo colectivo, desde la forma colectiva, cómo puedo apoyar, pero también desde la forma colectiva a quienes me estoy dirigiendo. Y eso es bien complejo, no es una tarea que les digo, me tengan que entregar o algo, es algo que reflexionenlo, piénsenlo, porque si nosotros no comprendemos el sentido del trabajo colectivo, del trabajo comunitario, va a ser muy complicado que podamos realmente diseñar proyectos, acciones o programas
enfocadas en el reconocimiento o en poder garantizar los derechos culturales. Entonces, ahí es donde hay que estarlo trabajando con mucha atención para poder estar viendo cuáles son los puntos específicos que necesitamos en nuestras instituciones. La verdad es que estos espacios son muy ricos, pero también no vamos a poder abordar todas las temáticas, ¿no? Tenemos las instituciones, bueno, antropología, historia, el INA, el BAL, los museos, Secretaría de Cultura, turismo, no sé, o sea, tantas áreas que podemos estar trabajando, tantas instituciones, pero que lo importante es que ustedes siempre puedan desde lo suyo empezar a hacer estas reflexiones. El para quiénes, para quién estoy garantizando los derechos culturales, porque no puedo hablar de cómo garantizarlas si antes no tengo claro para quiénes las voy a hacer. Hay ejercicios bastante interesantes, se han hecho recorridos en museos en lenguas originarias, recorridos en lengua de señas. A veces pensamos que una deuda histórica se cumple con una cuestión de inclusión forzada, ¿no? Y podríamos pensar que arreglando o poniendo cédulas en el museo en braille, ya cumplimos con esta parte de la inclusión y la garantía de los derechos culturales, y no es así. Es que debemos de entender los contextos, la complejidad de cada uno de los grupos, de las poblaciones y de las colectividades con las que podemos estar trabajando, vinculándonos y estar dialogando de forma constante. Entonces, ahí ese es el punto crucial. Y también es no desaparecer el reconocimiento de los derechos individuales de esta colectividad. También el derecho al trabajo, el derecho al propio proceso creativo es parte en medio. Esa pregunta no la hice antes de que vayamos. Levanten la mano quienes tienen procesos creativos. Quienes tienen algún tipo de proceso creativo, no les va a preguntar nada, solo levanten su manita. Músicos, pintores, escritores, escritoras, fotógrafos, lo que ustedes quieran. Pero crean, este es un proceso creativo. Listo, muchas gracias. Mira, también es un número bastante considerable. Entonces, bien, muy bien. ¿Alguna reacción? La manita, aplauso, el que quieran. Listo, muchas gracias. Pueden irlo bajando, porque con ese número nos empezamos a dar cuenta del proceso el proceso creativo que también tenemos y este conflicto en el que a veces la transversalidad de los derechos culturales no nos debe de crear. Una cosa es mi proceso creativo y otra cosa es mi función como parte de mi promoción o mi parte de como gestora cultural o como investigador, como investigadora, como académico o de la profesión que ustedes sean. Y no están peleadas tampoco una con la otra. Pero si yo parto que quiero hacer proyectos colectivos a partir de una visión individual, ya perdimos todo el enfoque. Porque entonces lo que yo estoy garantizando son mis derechos culturales, o tal vez mis derechos laborales, o mis derechos a la propiedad intelectual, o puede ser otra cosa. Pero cuando hablamos, sí, de derechos colectivos, de derechos culturales, tenemos que vincular sí o sí este sentido colectivo o comunitario. Y entonces ya no son nuestros proyectos. Ya yo puedo utilizar mi proceso creativo para detonar procesos sociales, procesos socioculturales. Pero no voy a pensar en que yo voy a ser mi reflector. Y esto pasa mucho tanto desde el aspecto individual como desde la institución en su sentido individual. Vamos a traer la mejor exposición del mundo, vamos a traerla a nuestra institución. Va, la traemos. ¿Para qué queremos traer al sarcófago de Tutankamón, ¿no? Y que sea el único lugar donde lo hemos traído? ¿Para qué? Un discurso que me da mucha risa, a ver si nos da chance de platicarlo en algún momento, es ¿para qué queremos traer el penacho de Moctezuma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de traerlo? Es una cuestión nacionalista, es una cuestión del orgullo del instituto de traerlo, es una cuestión de restauración. O sea, es un tema que me encanta porque da para muchas cosas, pero eso es lo interesante. ¿Cómo podemos dilucidar también del proceso independiente, del proceso creativo, para entonces poder decir que el traer el penacho de Moctezuma efectivamente va a poder aportar a el reconocimiento de los derechos culturales
de las comunidades o de la comunidad de México o de quien ustedes quieran, quien ustedes puedan haber identificado y orientar esa acción. Entonces, eso. O sea, vamos a estar pensando como en esas cosas. Hoy mi intención era más que, les digo, pues hoy era presentarles, detonarles estas dudas y la próxima sesión vamos a estar abordando ya muy puntualmente cuestiones de normatividad, de legislación, para ver cómo se vinculan y sobre todo para quienes trabajen con institutos, les doy el adelanto de una vez, no se la vayan a perder la clase porque hay algunas cuestiones jurídicas de responsabilidad administrativa que vamos a estar revisando. Para los que están trabajando en una institución pública, para poder también garantizar y resguardarse un poco de una posible afectación o responsabilidad que puedan tener. Y por otro lado, para las personas que podamos, que no estamos en una institución, que podamos buscar mecanismos para exigir, mecanismos de exigibilidad de derechos culturales. Y vamos a ver cómo sí podemos poner a temblar a las instituciones, porque esto ya no es una cuestión de que si quieren o no quieren, es parte de los procesos que se tienen que hacer porque es parte de los derechos humanos. Entonces, eso vamos a estar revisando. Cuiden mucho su tarea. Antes de volver a mencionar la tareita, le damos la palabra a Gabriela. ¿Tienes la manita levantada? ¿Quieres compartirnos algo? ¿O se le quedó la manita? Creo que se le quedó la manita, ya la bajó. Bueno, repetimos la tarea. La tarea es que ustedes piensen en una propuesta, entendiendo la transversalidad de los derechos humanos, de los derechos culturales, como parte de los derechos humanos, que ustedes puedan, si la pueden enviar, estaría increíble, si lo pueden compartir antes del jueves también, ¿no? o verbalizarlo, estaría bien interesante porque vamos a dejar pues un espacio para poder dialogar, que ustedes puedan tener hacer una propuesta a partir de lo propio, de su contexto, qué es lo que ustedes propondrían para darle un eje de derechos culturales a las acciones que ustedes están realizando en su trabajo, en su cotidianidad, en su proceso de formación como estudiantes, en su proceso creativo, cómo pueden empezar a tener prácticas apegadas a los derechos culturales a partir de esto que platicamos hoy, que fue la transversalidad. Y si pueden todavía pensar de para quiénes están trabajando, hacia quién están orientando la garantía de los derechos culturales, estaría pues mucho mejor este proceso. Nos quedan ahí unos minutitos. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran aportar, discutir, compartir, decir no estoy de acuerdo, decir, oye, Víctor, como que eso no estuvo, no sé, me está haciendo ruido? Se vale de todo. Aquí la cuestión es abrir este diálogo y aunque hoy me tocó pues más hablar a mí, pero esperemos que en la siguiente sesión podamos dialogar un poquito más. Entonces, no sé, cedo el micrófono, no sé si alguien quisiera levantar la manita, compartir algo. O ya me quedé hablando solito, ya se fueron. Eso, Luz. Yo, Luz. una duda para la tarea. Por Uh-huh. ejemplo, yo soy música, toco la flauta y también tengo a mis estudiantes. Una, por ejemplo, una posible sería como la diversidad cultural y cómo a través de la música podríamos tocar obras o piezas de diferentes eh, pues culturas o también promover como diferentes flautas y que no solo sea la única flauta, digamos, hegemónica como la que viene de Europa. No sé. Uh-huh. Ahí van, por ahí esa es una buena propuesta. Justamente podrías empezar ahí con un diagnóstico, con un diálogo, con tus estudiantes, de dónde son, quiénes son, cuáles son las propuestas, porque imagínate, si tú dijeras, bueno, no vamos a utilizar las piezas hegemónicas, pero vamos a tocar una pieza andina, ¿no? Y resulta que en tu grupo de estudiantes, pues nadie es de la región andina. Entonces, ¿cómo a eso que ya propones, cómo le podrías agregar ese componente de diálogo o de participación? Ok, sí, lo voy a pensar bien, gracias. Gracias, Angélica, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Esto de la participación también es muy importante porque creo que esa es la clave, ¿no? Ahí doy un tip para que no se les haga tan complejo. Es que ustedes piensen en cómo la comunidad sí va a participar
y en eso que ustedes desarrollen diagnósticos, estrategias de intervención, que lo piensen no solo en, bueno, pues vamos a hacer un proyecto que haga tal cosa, sí, pero ¿cómo? Tampoco les vamos a pedir que diseñen el proyecto, ¿no? Pero sí que empiecen a pensar en esta cuestión de la participación. Vamos a estar revisando en la siguiente sesión este concepto de ciudadanía y desde dónde se entiende, porque a veces la garantía de los derechos culturales solamente se está centrando en quienes son ciudadanos. Y a pesar de que dicen todos somos ciudadanos, que ya en la Ley General de Cultura ya no lo dicen, pero en los primeros documentos era para los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy ciudadano? Entonces ya quedé fuera de ese marco de acción de garantía. Entonces pensémoslo en todas las personas, que es parte de lo que vamos a estar trabajando, pero piensen en esos mecanismos de cómo puedo compartir o abrir esos espacios, ese diálogo con los otros, con las otras, con mis pares, ¿no? Y a partir de ahí hacer propuestas afines a estos 4 puntitos de los derechos culturales, que es el reconocimiento de estos 4 verbos, que son reconocer a los derechos culturales. El segundo es la libertad de la identidad o de la elección de las identidades, de la forma en que cada quien ejerce cultura. El tercer elemento es el mecanismo para garantizar el acceso a la cultura y el mecanismo para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, a ver cómo les va. De todas maneras, les digo, no hay respuestas ni buenas ni malas. La idea es que empecemos a echar a andar la ardilla para que podamos empezar a hacer un ejercicio analítico, crítico de nuestras funciones, y cuando veamos los marcos normativos, nosotros digamos, híjole, creo que mi proyecto sí se puede, ¿no? O mi propuesta sí se puede o no se puede, por los diferentes marcos de política pública que vamos a estar trabajando. Por eso en la última diapositiva había un cuadrito donde venía política pública, normatividad, instituciones y proyectos, porque esos 4 elementos son los que vamos a estar trabajando en la siguiente sesión para ver cómo se vinculan unos con otros. Pues no sé si hay algún otro comentario más, son 4:59. Por mi parte sería todo. Si hay algún comentario lo podemos checar, y si no, pues doy la palabra por acá a las organizadoras, no sé, maestra Nayeli o maestra Elena, si hay alguna indicación o nos vamos o cómo sería el cierre. Gracias. Pues no, vamos a cerrar el día de hoy. Creo que las participaciones ya estuvieron leídas por la parte del maestro y también en el chat. Y antes de irnos, me gustaría agradecerles a quienes permanecieron en el seminario el día de hoy, a usted, maestro, y también me gustaría recordarles que por ahí Erika de la UACM nos recuerda que hagan el favor de entrar a las sesiones con su nombre completo, tal cual ustedes se registraron pues en la ficha de registro para el seminario, valga la redundancia, y que también va a haber una tolerancia de 15 minutos para poder poner su asistencia en todas las sesiones. Recordamos que hay una última sesión después de todas las participaciones de los facilitadores y las facilitadoras, que va a ser una sesión de conclusiones. Esta sesión es colectiva y comunitaria, o sea, nosotros, todos los que estamos en esta comunidad digital haciendo parte del seminario, tenemos que ingresar a esta última sesión. Es parte importantísima para que ustedes obtengan también su reconocimiento al final. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta sesión? En esta sesión vamos a proponer desde cada uno de nuestras funciones, ya sea a lo mejor como funcionarios, funcionarias públicas, como estudiantes, como gestores o gestoras culturales o otros actores dentro de la sociedad y en torno a los derechos culturales que nos estemos identificando, y hacer propuestas que accionen o faciliten el derecho cultural dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Ya hablamos de comunidades dentro del territorio. Entonces, esta última sesión es importante para que todos participen, la tomen en cuenta. Están invitados todos los facilitadores y facilitadoras que van a participar durante el seminario. Aquellos que puedan asistir van a asistir para podernos guiar en este documento, pero sí es importante que no faltemos a ninguna, o en la medida de lo posible que no faltemos a las sesiones,
porque ahí es donde ustedes, así como el maestro Víctor hoy dio la tarea, quizás algunos otros facilitadores o facilitadores les digan, oigan, pónganse a hacer esta tarea y al final, en la última sesión, estas tareas son las que vamos a poder trabajar para hacer estas conclusiones finales. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. La siguiente sesión, les recuerdo, es el próximo viernes a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Los esperamos por acá. Pongan su nombre completo y pues les deseo una bonita tarde y pues para quienes no han comido, que no estuvieron comiendo, pues provechito y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.